Ok. Ana, Profe Teddy, Diga. hola, mucho gusto. Me voy a quitar un momento la mascarilla. No, es que antes de iniciar queríamos dar una pequeña Ok. descripción sobre lo que es CRISAC y verdad qué es lo que hacemos. Entonces, antes verdad de que pasen las compañeras América y Elisa, no sé si me da la palabra, verdad, para poder Claro que sí. rapidito. Gracias, Ana Luz. Buen día. Ok. Dele. Bueno, buen día igual. Hola a todos y todas. Mientras voy compartiendo pantalla, no sé si me verifican si la pueden ver, Sí, aún no. la pantalla que estoy compartiendo. Sí, sí. ya se mira. Ok, perfecto. Bien, mucho gusto, ¿verdad? Como dijo el profesor Teddy, mi nombre es Ana Luz, estudiante de la carrera de Trabajo Social y estoy, ¿verdad?, con mis compañeros Aileen, Roberto y Soraya. Y antes de iniciar la inducción, como les decía, queríamos pues hacerles saber qué es lo que hacemos en CRISAC, ¿verdad? Cómo estamos funcionando ahorita en esta situación atípica de la pandemia. ¿Verdad? Para que tengan conocimiento por si no sabían qué es CRISAC. Entonces, CRISAC, bueno, también llamado Centro de Rehabilitación para Quemados, está ubicado aquí en la Colonia El Prado, frente a la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad?, del Hospital La Escuela. Actualmente solamente se encuentra aquí en Tegucigalpa, es decir, no hay ningún otro centro de CRISAC en otra zona del país, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿quiénes somos? Permítanme. Nosotros, o CRISAC, ¿verdad? Ofrece servicios gratuitos de rehabilitación integral especializada para la atención profesional y oportuna en los pacientes con lesiones por quemaduras que han sido dados de alta a nivel hospitalario y necesitan iniciar un proceso de rehabilitación física, emocional y espiritual para poder incorporarse a su vida familiar, social y laboral. Entonces, CRISAC es un centro, primero, como dice ahí, ¿verdad?, que ofrece servicios gratuitos generalmente a lo que son los niños y niñas. A los adultos en algunas ocasiones pues se les cobra, ¿verdad?, como algo simbólico lo que es el costo de mallas, por ejemplo. Y algo importante a resaltar es que ofrecemos una rehabilitación integral, es decir, no solamente nos interesa lo que es la rehabilitación física, ¿verdad?, de la lesión por quemadura, sino que nos interesa también lo que es la parte de cómo el paciente se puede volver a readaptar o a reinsertarse, perdón, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, nada más les voy a leer lo que es la visión y la misión del centro. La misión es que inspiramos constantemente a nuestros pacientes la fe en Dios, el coraje y la visión de futuro que necesitan para superar sus retos y tener una segunda oportunidad de vida. Luchamos por crear conciencia en la prevención. La visión, pues trabajamos por continuar siendo la institución líder en la rehabilitación integral y especializada de los sobrevivientes de lesiones por quemaduras de Honduras. Procuramos la recuperación y reintegración a nuestros pacientes a su entorno social y familiar, aportando mediante el trabajo continuo en educación y prevención a la disminución de los índices de lesiones por quemaduras y sus secuelas en Honduras. ¿Verdad? En la misión y en la visión se refleja esa idea que el centro tiene de brindar esa atención integral, de brindar las herramientas necesarias para que el paciente pueda recuperarse físicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿verdad? Apoyando tanto al paciente como a la familia del paciente, ¿verdad? Entonces, CRISAC fue fundado, ¿verdad? O sea, el centro nació como una fundación en el año 2007 por el abogado Ramón Sánchez, quien sobrevivió a un accidente aéreo en 1989 y pues sufrió casi un 60% de quemaduras de tercer grado en su cuerpo. Y en ese entonces Honduras, ¿verdad?, no contaba con un hospital que estuviese capacitado para atender a personas sobrevivientes de quemaduras y debido a eso pues fue trasladado a Estados Unidos donde recibió su tratamiento y rehabilitación. Y pues a raíz de esa experiencia y que Honduras, ¿verdad?, no contaba con algún centro especializado en la rehabilitación de lesiones por quemaduras, pues don Ramón Sánchez creó la Fundación Cristiana de Asistencia a Niños Quemados, ¿verdad? Tiene sus bases cristianas, pero tras una explosión que hubo en una feria del agricultor
se creó lo que es el área de atención para adultos, es decir, la fundación inició siendo más que todo para rehabilitación de niños y niñas, pero ya a raíz de esa explosión que hubo en la Feria del Agricultor, se creó lo que es la sala de rehabilitación para adultos y adultas y se cambió el nombre a Centro de Rehabilitación para Quemados. Ahí pueden ver, ¿verdad?, la imagen de las dos salas de rehabilitación para niños y para adultos. Actualmente CRISAC cuenta con una cobertura geográfica nacional, ¿verdad? Es decir, atendemos pacientes de todos los departamentos, no solo de aquí, ¿verdad? Sino que también de Lloro, de Olancho, de San Pedro Sula, de todos lados del país, de zonas muy alejadas. Y pues, como dije, es el único centro de rehabilitación especializada en adultos y niños sobrevivientes de quemaduras en todo Honduras, ¿verdad? Porque sí se sabe que hay otros centros que tratan a este tipo de personas, pero solamente a lo que son niños y niñas. Y también, solo como un dato así, hasta lo que ha sido el mes de octubre de este año, actualmente hay aproximadamente entre como unos 90 y 100 pacientes activos, diría yo, de los cuales la mayoría, ¿verdad? Más de la mitad de esos pacientes son niños y niñas y los adultos son solamente una minoría, ¿verdad? Entonces eso es como algo muy preocupante porque se están atendiendo más que todo a niños. Bien, debido a lo que es la pandemia, actualmente se cuenta con las siguientes áreas de atención. Medicina general, terapia funcional, ¿verdad? Que ya las compañeras ellas explicarán más a fondo lo que realizan en esa área. La confección de mallas, psicología, trabajo social, que pues ahí es donde nos encontramos ahorita el equipo de práctica. La dirección de proyectos, que realmente pues, se enfoca en lo que es la recaudación de fondos, en las alianzas con otras instituciones o organizaciones que puedan apoyar a la fundación. El área de dirección de prevención, ¿verdad? Todo lo que es prevenir los accidentes por quemaduras. Y la dirección de recursos humanos y recepción y archivo. Y pues, como dije, debido a la situación atípica en la que nos encontramos, CRISAC tuvo que modificar, por decirlo así, los horarios de atención. Entonces, actualmente estamos atendiendo los lunes, miércoles y jueves de manera presencial, de 7 a.m. a 12 p.m. Y los martes y viernes, pues atendemos de manera virtual, siempre de 7 a.m. a 12 p.m. Todo esto, ¿verdad? Fue una decisión que se tomó para poder velar por la salud del personal de CRISAC y también por los pacientes. Y acá pues al final les dejamos lo que es la información de contacto del centro, lo que es la página web, el correo electrónico, también la dirección de las redes sociales de Instagram y Facebook, donde pueden encontrar, ¿verdad?, más información acerca del centro y también pueden estar pendientes en lo que son algunas actividades que realizamos para la recaudación de fondos, como bingos, ¿verdad?, recepción de donaciones, incluso también pueden encontrar lo que son los datos para realizar donaciones directas, ¿verdad?, de banco a banco. Y también de último les dejamos lo que es el número por el cual se están recibiendo las llamadas de los pacientes para que realicen sus citas, ya que por la pandemia, ¿verdad?, ya no se está atendiendo así como, o se está procurando no atender tanto por orden de llegada, porque, ¿verdad?, hay que respetar las medidas de bioseguridad. Entonces, para que le tomen captura, si quieren, ¿verdad?, a la pantalla y que tengan esa información y pues cualquier cosa, ¿verdad?, ustedes también sepan a una persona que se encuentra en una situación, ¿verdad?, que necesite ser atendida por CRISAC, pues les comparten la información y nada más pues eso, ¿verdad? Solo para que sepan un poco sobre qué es lo que hacemos aquí, cómo estamos atendiendo ahorita y pues no sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que es CRISAC o lo que hacemos. A ver, alguno de los estudiantes, alguna preguntita en relación a lo que acaba de exponer a la luz de lo que es CRISAC. Yo veo bien desglosado el tema, así como lo dio. No tengo preguntas en lo personal. Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita, alguna aclaración de algo que no le quedó bien? Y si no, pues podemos De igual, continuar. A ver. claro,
le iba a pedir si nos enseña lo de las cuentas de banco otra vez, por favor, para tomarle captura ahí. Lo de las cuentas de banco, esas las pueden encontrar en la página de Instagram. Ahorita no las tenemos ahí en la pantalla, pero si se meten a la dirección acá de Fundación CRISAC HN, ahí están los datos. Okay. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ok, bueno. Ana Luz, entonces ahora ¿quién sigue de parte de ustedes o sigue? América y Elisa serían Bueno, con la inducción. Muy bien. Sí. Bueno, América, buen día. Buenos días. Bienvenida. Tiene su tiempo para que pueda impartir el tema. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Pues en este momento pues vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Una pequeña parte de lo que es rehabilitación en pacientes sobrevivientes de lesión por quemadura y vamos a ver unos pequeños datos, ¿verdad? Lo que es la rehabilitación con pacientes quemados. Nosotros trabajamos con siempre, ¿verdad? Lo que es la rehabilitación, pero es un área muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? A lo que nos, ¿cómo le podríamos decir? A lo que se nos enseña, ¿verdad? En la teoría, en la práctica, que cuando estamos de estudiantes. Esta es un área muy, muy diferente, o sea, fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es un área muy bonita, es un área donde vemos casos muy impresionantes y hay casos bastante bonitos, ¿verdad? Que es una rehabilitación que nos da bastante gusto, ¿verdad? Ver cómo el paciente llega a rehabilitarse e a integrarse, ¿verdad? A lo que es su vida normal, a su trabajo, a sus estudios, el compartir con su familia y con todos sus amigos. Nosotros vamos a presentar un poquito, ¿verdad? De lo que trabajamos con los pacientes, la manera de cómo evaluamos, la manera de cómo trabajamos. La rehabilitación con pacientes quemados, nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver lo que es medio físico, ejercicio. Nosotros venimos, ponemos una compresa, ponemos corrientes, ponemos, o sea, todo tipo de medios, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros trabajamos trabajamos con gran parte de lo que es rehabilitación, ¿verdad? Se puede decir que tiene algo que es basada en la comunidad porque nosotros trabajamos con lo que tenemos y con cada uno de los pacientes tenemos casos muy, muy, muy diferentes, ¿verdad? Que nosotros no necesariamente tenemos que utilizar medios físicos, sino que la mayoría de pacientes que nosotros tenemos acá lo que necesitamos es más que todo nuestras manos y la fuerza de voluntad y el coraje de cada uno de nuestros pacientes para que ellos puedan tener una buena recuperación. Me permiten un momentito, porque creo que estamos teniendo un problemita para la presentación. Para lo de la evaluación, nosotros aquí en la fundación, ¿verdad? Tenemos todo el equipo de gimnasio para trabajar con cada uno de los pacientes. Nosotros trabajamos con el equipo grande, ¿verdad? Caminadora, bicicleta, elíptica, gradas, o sea todo el implemento que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? En un centro de rehabilitación nosotros lo tenemos. Y esta es una terapia. Ok. Me dicen que en 2 minutitos vamos a compartir la presentación. Nosotros tenemos todo el equipo, ¿verdad? Nosotros tenemos corrientes, tenemos ultrasonido, láser, que son cosas que normalmente, como les comento de nuevo, logramos ver en todos los centros de rehabilitación. Y la rehabilitación que nosotros damos aquí, como les comentaba Ana Luz, ¿verdad? Es una rehabilitación integral que nosotros trabajamos al lado de la psicóloga, al lado del médico, al lado del trabajo social y las encargadas de la elaboración de las medias compresivas. Esas medias compresivas son un medio, ¿verdad? Para que nosotros, los pacientes que nosotros trabajamos, ellos tengan una mejor evolución en cuanto a la cicatriz,
Nosotros tenemos aquí pacientes de que posiblemente tengan una cicatriz en una pequeña parte del antebrazo y tenemos pacientes que tienen hasta el 70% de su segmento corporal quemado, ¿verdad? Entonces, las medias de compresión, la función que tienen es hacer una presión sobre la cicatriz para evitar secuela, ¿verdad? Para evitar que la cicatriz se vuelva una cicatriz hipertrófica, y si llegase a ser el caso de que sea una cicatriz hipertrófica, evitar que la secuela sea muy severa. Entonces, estas mallas compresivas, el paciente las utiliza 23 horas al día. En un momento cuando presentemos la evaluación, vamos a hablar un poquito más de eso. La malla compresiva se usa 23 horas al día. El paciente tiene permisos durante el día, solo retirarla durante 1 hora, que esa hora tiene que abarcar el baño, la aplicación de la crema. Él tiene que jugar, tiene que dormir, tiene que trabajar, tiene que hacer todas sus actividades con sus prendas compresivas colocadas. El paciente, es muy difícil, ¿verdad? Para el paciente de que cuando la sensibilidad está alterada, el venir a acomodarse, acostumbrarse, acoplarse a esas medias compresivas, porque la sensibilidad está alterada. Puede ser que esté hiper sensible o hiposensible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de evaluar y saber cómo está el paciente para ver si podemos o no podemos utilizar esas mallas y cuál sería el momento adecuado para utilizar. ¿Qué más podemos? No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta. Yo quería preguntarle sobre las vendas compresivas. ¿Qué clase de vendaje es? ¿Puede ser normal o tiene que ser un vendaje especial? No, en este caso, nosotros cuando trabajamos con pacientes quemados es una prenda compresiva. Por ejemplo, si nosotros si el paciente tiene una lesión por quemadura en el antebrazo, nosotros colocamos un tubo de antebrazo. Ese tubo de antebrazo es como tipo una licra que cubre toda la parte de la cicatriz. La parte de la cicatriz tiene que cubrirse 5 centímetros arriba y abajo, o sea, tiene que cubrirse arriba y abajo de la cicatriz. Si, por ejemplo, si el tercio medio del antebrazo es el que está dañado, tiene la lesión, entonces nosotros tenemos que cubrir del codo hacia la muñeca. Esa media compresiva es un tipo licra, o sea, como las licras normales que nosotros vemos que nos cubren bien talladito al cuerpo, nada más que esta es una tela especial, ¿verdad? Que las encargadas de la confección de mallas tienen un protocolo, ¿verdad? De la compresión y dependiendo del caso, dependiendo de las medidas de cada uno de nuestros pacientes, es que se hacen los cálculos y se puede personalizar la prenda compresiva, porque nosotros tenemos desde bebés de meses hasta pacientes adultos, ¿verdad? Que nosotros las personas que encargadas de la malla compresiva hacen los cálculos y hay para los niños de una manera y para los adultos de otra, los cálculos para hacer esas prendas. Entonces, dependiendo de la zona que se vaya a tratar, es la prenda compresiva que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es en mano, pues se utiliza un guante. Si es en brazo, se utiliza un tubo de brazo o de brazo completo. Si es en tronco, ya sea anterior o posterior, se utiliza una camisa. Si es en miembros inferiores, se utiliza lo que es un pantalón. Si es en pies, se usan calcetines, sea con dedos o sea sin dedos, dependiendo de la necesidad de cada una de las personas que llegan con nosotros, es la prenda compresiva que se va a realizar. Es una tela especial traída de Taiwán con la que nosotros elaboramos las prendas compresivas. No sé si abordé tu pregunta. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Hay otra pregunta hasta el momento? No. Ok. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la evaluación, ¿verdad? Que nosotros normalmente utilizamos aquí en la fundación. Lo primero que nosotros realizamos, ¿verdad? Al momento de entrar, el paciente da sus datos
da sus datos generales, que esto es un cuestionario, ¿verdad? Como pueden ver, el formato es todos los datos generales desde su nombre hasta su edad, su escolaridad, todos los datos normales que realizamos cuando hacemos la entrevista y todos los datos, ¿verdad? De la lesión, la fecha que pasó, cómo pasó, qué fue lo que hicieron en el momento de que sufrieron la lesión y para tener un mejor control, ¿verdad? Del manejo de la cicatriz y de la lesión, nosotros tenemos que saber específicamente cómo fue que pasó, qué fue lo que hicieron en el momento, en el lugar y de la manera que pasó la lesión, para así nosotros tener un mejor control y un mejor manejo en cada uno de nuestros pacientes. En esto nosotros tenemos que saber si el paciente sufrió infección, si sufrió alguna limitación estando en el hospital, si sufrió alguna otra complicación, ya sea pulmonar, si sufrió convulsiones, si sufrió algún tipo de algo otra complicación, ¿verdad? Que haya presentado en ese momento. Nosotros tenemos que tener el dato para así nosotros tener un mejor manejo. Al momento ya de evaluar la cicatriz, entonces nosotros podemos ver, no sé si se ve más grande acá. Nosotros lo que vamos a evaluar. Disculpe, América, ¿podría ampliar un poco más la pantalla para Ampliarla? ampliarla si es posible para que se vea un poquito más Déjeme consultar si se puede. el cuadro? Sí. Sí, ya está ampliada, lo que pasa es que la foto está, bueno, es pequeña, entonces Sí, no, yo vamos voy a a ver si leer la... los datos ahorita. Ajá. Ok, igual la puedo hacer un poquito más grandecita, a ver si se ve Por favor. diferente. Igual acá yo les leo. Menos. Esta es la evaluación de Vancouver. En la evaluación de Vancouver nosotros nos enfocamos en lo que es la cicatriz. En lo que es Vancouver, pues evaluamos lo que es la vascularidad. Que la vascularidad es de 0 a 3, dependiendo de cómo está, si está rosadita, si está roja, si está morada. ¿Qué tanto, verdad, está activa esta cicatriz en el momento que nosotros evaluamos? Antes de seguir, esta evaluación se debe realizar cada 3 meses. Los tratamientos de nuestros pacientes son bastante extensos. Hay pacientes que trabajan que están con nosotros de 6 meses, a veces hasta 1 año y medio, 2, y tenemos casos de que han estado hasta 5 años con nosotros. Entonces, todo esto depende de la evaluación de la cicatriz y depende del tratamiento que necesite. Hay pacientes que nosotros tenemos que en el año y medio la cicatriz ha madurado, ha llegado al punto de que ya la mejoría está completa, pero han pasado por procedimientos, ¿verdad? Ya sea liberaciones, sea algún tipo de infiltración o algo otro tratamiento que en el área de cirugía plástica hayan decidido realizar. Entonces hay pacientes que sí están con nosotros bastante tiempo. Entonces, lo primero que, como les comentaba, es la vascularidad, ¿verdad? Según si está rosadita, roja, morada. Es que eso lo evaluamos de 0 a 3. También evaluamos lo que es la flexibilidad, que esto es de 0 a 4, que esto depende, ¿verdad? Si la cicatriz está bastante suave, si está muy parecida a la textura del resto de la cicatriz, o si está adherida, que este es el otro extremo, ¿verdad? Que está adherida por ejemplo, si hay un daño muy profundo, esta cicatriz puede llegar a adherirse al hueso. Esto quiere decir que la cicatriz no tiene movilidad. También evaluamos lo que es la altura. Según la cicatriz, puede llegar a ser normal, hipertrófica o queloide, que esto depende de la altura, ¿verdad? Que puede ser normal, que está al nivel del resto de la piel, y puede llegar hasta 3, que son de 5 a 6 milímetros de altura de la cicatriz. Esto quiere, cuando evaluamos esto, aquí identificamos si la cicatriz, como le dije, es normal, hipertrófica o queloide. La queloide es cuando la cicatriz sobresale del borde de la cicatriz, o sea que esto recorre mucho más
de la extensión, ¿verdad? De la cicatriz. También evaluamos lo que es la pigmentación, que a veces cuando nosotros tenemos daño en la cicatriz puede llegar a cambiar el tono de la cicatriz, el tono de la piel, perdón, de la piel nueva. Esto puede ser que sea mucho más clara que el tono de la piel normal o mucho más oscura. Esto lo evaluamos si está hiperpigmentado o hipopigmentado, que lo evaluamos desde 0, que es normal, y hasta 3, que esto puede llegar a ser severa. Puede estar muy, muy, muy clara o muy oscura. Evaluamos también lo que es el prurito, que el prurito usamos la escala. Esta sí, nosotros la conocemos, ¿verdad? Que es la que nosotros ¿cómo se dice? Cuando es visual. Es una escala visual que nosotros mostramos al paciente. Y le explicamos, ¿verdad? Salen los dibujitos de 0 a 4, que es del 0, que no pica absolutamente nada, y 4, que es un prurito, es una picazón que hasta la actividad que está realizando o no lo deja dormir, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, le decimos al paciente, le presentamos la tabla y le decimos en qué posición cree usted que está al momento de que se le presenta el prurito o la picazón. Al igual que la escala del dolor, ¿verdad? Que es una escala visual que nosotros le mostramos al paciente que es de 0 a 10 y le preguntamos en el momento que le causa dolor, ¿qué tanto dolor es? La escala también, en esa parte se evalúa también lo que es la satisfacción y la conformidad, que esto depende, ¿verdad? La satisfacción depende de cómo el paciente se siente con su cicatriz, qué tan bien la ve y qué tan mal la ve. Esto se evalúa de 0 a 10. 0 es que no está satisfecho con cómo se ve la cicatriz que tiene en ese momento. Y 10 es que está muy satisfecho. Esto depende, ¿verdad? A veces los pacientes cuando recién comienzan, de entrada nos dicen, no me gusta para nada. Y a veces cuando a medida que nosotros vamos realizando las evaluaciones cada 3 meses, esa visión, ¿verdad? De que el paciente tiene de su cicatriz y de su mejoría, pues va cambiando. Y la conformidad. La conformidad, esto se evalúa cuando, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Que se va a utilizar la malla. Nosotros los pacientes, de entrada, comenzando a utilizar la malla, el paciente tiene que utilizarla 23 horas. Cuando el procedimiento, cuando el proceso, ¿verdad? Va pasando el tiempo y la cicatriz va madurando, entonces nosotros podemos ir disminuyendo el tiempo. Al momento de retirar la malla, nosotros no podemos retirar la malla de una vez, sino que lo vamos haciendo poco a poco. Ya cuando el paciente ya presenta algunos puntos que ya en su mayoría está madura, que ya está finalizando el proceso, nosotros retiramos la malla y de las 23 horas al día que estaba comenzando, solo la dejamos mediodía. El paciente decide si lo necesita usar durante el día o prefiere usarlo durante la noche, pero hace un compromiso, ¿verdad? De seguir utilizando esa malla compresiva mediodía. En la siguiente están los ejemplos. Ok. Sí, después vamos a especificar eso. Y lo que es la sensibilidad de cada uno de los pacientes. Y el rango de movimiento. En esta nosotros ahorita vamos a pasar a la siguiente para ver un ejemplo de cada uno. Ajá. Aquí especificamos, ¿verdad? Y vemos la imagen de cada una de las cosas que evaluamos en el formato de la evaluación de Vancouver, que es la vascularidad, como pueden ver, ¿verdad? De 0 a 3, que hasta dónde puede llegar la flexibilidad, que la flexibilidad nosotros la evaluamos palpando, ¿verdad? La zona, la altura, que como pueden ver hay una tablita, ¿verdad? Específica para poder evaluar eso. Y al momento de ver, ¿verdad? O sea, solo con el hecho de ver la cicatriz, nosotros podemos ver qué tipo de cicatriz es. La pigmentación, pues es así, a simple vista nosotros podemos verla, ¿verdad? Que puede estar, por ejemplo, en la imagen se ve que esa está hipopigmentada, o sea que está más clara que el resto de la piel normal. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta.
No sé si estamos hablando muy rápido. Creo que va bien, pero igual, muchachos, si tienen alguna pregunta, vayan anotando mientras están las ponencias y para que puedan ustedes pues hacerlas en el momentito que se les solicita. Ahorita pues están preguntando si hasta dónde va ahorita. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en relación? Todo esto es nuevo para ustedes. Sí. Aprovechen. Bueno, ya que está la insistencia en la parte donde dicen que retiran la tela, en la parte donde dice que retiran la tela del paciente que lo van haciendo gradualmente, me imagino que ha de ser por razones musculares o por las mismas razones de la compresión. Va a ver si nos puede explicar un poco ese proceso. No te comprendí bien qué es lo que querías preguntar. Cuando retiran lo que es la tela del paciente, dice que lo van haciendo gradualmente, va, Sí, que pasan de sí, esto 23 horas a depende 12. ajá, eso es lo de la conformidad, lo que les mencionaba, cómo según la evaluación que nosotros hacemos cada 3 meses, nosotros llegamos a un acuerdo, ¿verdad? De que si la cicatriz en su mayor parte está ya madura, nosotros podemos ir bajando, disminuyendo el tiempo del uso de la compresión. Gracias. Sí, esto dependiendo, ¿verdad? De cómo está el paciente, si ya no le pica la cicatriz, si ya no le duele, si ya no, las sensaciones de picazón, de ardor, de calor, todas esas sensaciones son normales al momento de que la cicatriz está muy activa. Si todas esas sensaciones, todos esos síntomas se han disminuido, entonces nosotros podemos venir y optar por ir disminuyendo el tiempo del uso de la malla compresiva. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es un poco más de la evaluación y a otras cositas. Ahí, vamos a continuar, no sé si se me escucha bien. No sé si me ayudan a luz con la anterior ahí. Un poquito agregando lo que decía América, ¿verdad? Con lo del prurito y el dolor, es cuando el paciente desaparece cuando el paciente ya no presenta síntomas. La cicatriz, nosotros podemos saber si una cicatriz está activa por la actividad celular, ¿verdad? Que significa que cuando una cicatriz tiene mucha actividad celular es porque se siente desprotegida. Entonces lo que empieza a hacer es que empieza a fabricar y a fabricar y a fabricar piel porque se siente dañada y fabrica piel para protegerse. Por eso es que vienen las cicatrices patológicas que ya les había mencionado América, que son la queloide y la hipertrófica. Entonces nosotros para evitar esta cicatrización hipertrófica lo que usamos es la malla para regular como ese desorden celular que hay en la piel. Una vez sintiéndose protegida, ella empieza a sanarse de una manera más uniforme. Entonces, los que le decía por eso nosotros retiramos la malla hasta cuando ya no pica, ya no duele. ¿Por qué? Porque significa que la actividad celular ha bajado. O sea que esta cicatriz ya salió del riesgo y del peligro de que vaya a tener un cambio o vaya a causar una limitación dependiendo del área del cuerpo, ¿verdad? Por eso es importante preguntar del prurito y el dolor, que si se fijan son con escalas de caritas, porque es más fácil tanto para los niños como para los adultos comunicar mediante estas caritas qué tanto le pica, qué tanto le duele. La picazón o el prurito puede ser exagerado que hasta afecta las actividades de la vida diaria. El paciente no puede dormir, está comiendo, el niño está jugando y tiene que detenerse porque es exagerada. Entonces, por eso la malla alivia todos estos síntomas, porque como la piel se siente protegida, entonces comienza a regenerarse en orden, ¿verdad? Y es cuando comienza la cicatriz a madurar y a salir del peligro de que pueda complicarse. La siguiente que se refiere a la satisfacción y a la conformidad, ¿verdad? Van a variar dependiendo también del paciente y de cómo sienta las mallas, que ya también se los había
explicaba un poquito América. El paciente es normal, nadie quiere tener una cicatriz y nadie va a decir que está 100% conforme con la cicatriz. Por eso siempre hay que preguntar qué tan conforme está con la mejoría de su cicatriz, ¿verdad? Que es verdad que no va a llegar a como estaba antes, siempre va a quedar una secuela, pero sí qué tanto esa cicatriz ha mejorado, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Esto es la escala en la que nosotros evaluamos los porcentajes de una cicatriz quemada. En la imagen se ven unos números a la par de cada parte del cuerpo. Ese es el valor que se le da a la parte del cuerpo. Entonces nosotros, por ejemplo, creo que la cabeza tiene 3.5 con el de adulto. La cabeza equivale a un 3.5% de todo el cuerpo. Esta es una escala que ya está dada. Entonces, la cabeza nosotros la vamos a dividir imaginariamente en 3.5 partes del cuerpo. ¿Qué significa? Según una escala, ¿verdad? Se usan dos, que es esta que dice la de Lund-Bowger, y se usa esta otra que está, es la imagen que está en adulto. En la de Lund-Bowger dice que al adulto le da el 7% o se divide en 7 partes, y la de adultos la diferencia es que lo divide en porcentaje. Entonces, en las dos es lo mismo. Por ejemplo, en la de adultos si dice 3.5%, nosotros vamos a dividir esa cabeza en nuestra mente en 3.5 partes y vamos a calcular. Por ejemplo, si solo tiene la frente, entonces podemos decir que solo hay una parte de toda la cara quemada. Si lo tiene solo en una mejilla y también en la frente, entonces hay dos partes. Entonces le vamos a dar un 2 de 3.5%. Si el paciente está quemado todo, entonces nosotros le vamos a dar el 3.5%, ¿sí? Y con la otra de niños, que le da 7 partes, ahí ya es más específico, con 7 partes, 2 partes, que dice, por ejemplo, el cuello está quemado en 2 partes. Si ustedes ven que lo que tiene el paciente son quizás 2 pizcas que no tienen, o puntitos de la cicatriz que no tienen complicaciones, siempre lo vamos a apuntar y vamos a poner un 0.3, un 0.5% porque es, o un 0.5 porque esa es la parte nada más que está lesionada. Si tiene la mitad del cuello, entonces nosotros le vamos a dar un 1 de 2, ¿sí? Entonces voy a explicar una más. Por ejemplo, con el tronco anterior, dice ahí en esa escala, según una escala que se divide en 13 partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dibujar, por eso son los dibujos que están en la imagen, vamos a dibujar la cicatriz del paciente. Después vamos a dividir con un lápiz grafito, si nosotros lo queremos ir practicando desde el comienzo, el tronco en 13 partes. Si vemos que de esas partes la cicatriz cubre 2, entonces vamos a poner 2 de 13. Si vemos que de esas 13 partes la cicatriz cubre 7, vamos a poner 7 de 13. Y así al final vamos a sumar todo el porcentaje y ese total es lo que nos va a dar el porcentaje del área quemada. No sé si me entienden o hay alguna pregunta con eso. Sí se entiende. Gracias. Ok. Entonces vamos a dar a la siguiente. En esto les vamos a enseñar, ya para terminar, los pacientes o algunos ejemplos de pacientes que nosotros vemos aquí en la fundación. Siempre si toman captura o algo para grabarlos, solo tener prudencia, ¿verdad? Porque son niños. Y adultos que vienen aquí, se tomó la foto con permiso. Entonces, cuidado con subirlas a redes y así. Con los pacientes, nosotros hay un factor que nos afecta siempre en cualquier terapia y es el factor psicológico. Si el paciente no está bien emocionalmente, va a interferir en el tratamiento porque no quiere realizar la terapia, porque le duele, porque siente que no tiene sentido terminar la terapia. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de la psicología para cada paciente. Entonces, para nosotros lo primero, antes que todo, es que el paciente esté bien emocionalmente, porque si no, no va a haber un apego al tratamiento y es por eso que hay varios pacientes que lo abandonan y que no vienen a la fundación y se presentan complicaciones, ¿verdad? A veces son pacientes de lejos que aparte de una lesión tienen muchos problemas económicos, emocionales, que interfieren en el tratamiento y abandonan, ¿verdad? Este niño Ángel tiene una limitación, si ustedes pueden ver, en la manito
se le contracturó para atrás. Esa mano, que es como en la tercera imagen, nosotros podemos ver que los dedos tienen una deformidad. Eso es lo que pasa cuando la cicatriz no se trata a tiempo. Cuando dejamos que una cicatriz esté demasiado activa, empieza a retraerse, crece, puede causar limitaciones en todas las articulaciones que limitan el movimiento. Y una vez ya, si la cicatriz, el mejor tratamiento es prevenir las complicaciones, porque una vez así, el único tratamiento que puede haber es el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que usar las férulas, que era lo que les decía América al principio, las mallas. Por eso la piel, yo siempre le digo a los pacientes también que la piel trabaja 24 horas. Entonces, para nosotros poder contrarrestar el efecto de la piel, tenemos que trabajar mucho más que la piel. Es por eso que al paciente hacer 2 ejercicios diarios no le va a funcionar. Nosotros tenemos que insistir con el ejercicio que tiene que hacerlo de 3 a 4 veces al día y con un compromiso, ¿verdad? Es por eso que tiene que estar muy bien emocionalmente y ser consciente de las complicaciones que va a tener si él no las realiza. El siguiente es una niña que viene de... Esta es una niña que se quemó también, se quemó la cara. Y tiene limitación, tiene creo que limitación en la parte del cuello de atrás. Si ven, aquí se puede ver bien lo que les explicaba América de la pigmentación y la vascularidad. Nosotros, si se fijan en la reglita que aparecía abajo de la imagen, tiene un cuadrito transparente. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con la vascularidad y la pigmentación. Porque la cicatriz tenemos que saber si está oscura, porque la piel está oscura, porque el injerto está oscuro, o si está morada, porque hay exceso de sangre, o sea, exceso de vascularización. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Nosotros apretamos la piel. Cuando nosotros nos apretamos una ronchita, la ronchita se pone blanca. Igual vamos a apretar la cicatriz. Cuando presionamos la cicatriz, nosotros podemos ver si la cicatriz se pone clarita, significa que lo que hay es un exceso de vascularización porque la cicatriz está clarita. Pero si la cicatriz se pone oscura, entonces nosotros, si la cicatriz está oscura, entonces nosotros sabemos que eso es un exceso que es la pigmentación y no tiene que ver con la vascularidad. El siguiente es... Se retiró la diapositiva. Por las... Ok, entonces, no sé si tienen preguntas con eso de la vascularidad. Aquí está, este es Justin, este es un paciente también que vino, él tiene limitación en las piernas, si se fijan, la pierna tiene injerto, igual que el muslo. Este es un paciente que tenía quemaduras casi en el 95-96% del cuerpo. Entonces es bien difícil sacar un injerto. La mamá tuvo que donarle el injerto a él para poder, porque no había de dónde sacarlo. Entonces el injerto generalmente es menos elástico que quizá las áreas que no necesitan injerto. Este niño ocupaba férulas, para la limitación, ocupó cirugías también. Es un proceso de nuevo para volver a reeducar la marcha. Tiene lesiones en la cara también. Entonces, para todo esto, nosotros no solo usamos las mallas. A veces las mallas no son suficiente presión y necesitamos usar diferentes tipos de insertos, sea el silicón, parches de cuerina, que los elaboramos aquí en la fundación para hacer más presión en la cicatriz, porque a veces son cicatrices demasiado activas. Entonces, el siguiente paciente, creo que este ya era el último. Entonces, nosotros el tratamiento de cada paciente es individualizado. No hay un paciente que se iguale al otro. Generalmente cada paciente tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades, tiene sus limitaciones. A veces una crema nos puede funcionar en uno y en otro no. Es por eso que nosotros tenemos que saber que cuando un paciente le da alguna alergia, un ejercicio no le viene bien. Es absolutamente normal porque depende de cada cuerpo y cada paciente. Y lo que tenemos que saber es la variedad de tratamientos para mejorar la cicatriz del paciente. No sé si tienen alguna pregunta.
yo tengo una. Al momento que se ¿Tienen le alguna implanta duda? Sí, yo tengo una. Sí. No sé si se escucha. Ok. Si Sí, tenía, sí. al momento que implanta el injerto al paciente, hay como un tiempo específico para empezar a aplicar la terapia. Sí hay. Creo que se espera de 4 a 5 días para realizar movilizaciones pasivas, siempre y cuando el cirujano le indique. Si el cirujano sabe que el injerto va a necesitar más tiempo, porque hay pacientes que no les pega a la primera, no, la piel tiene que ser compatible. Entonces, si el cirujano dice que corre el riesgo, entonces nosotros no movemos al paciente, siempre vamos con la autorización del cirujano. Eso sí, es importante que el paciente no, por ejemplo, a veces tienen un injerto en las piernas y dejan de mover desde el tronco, ¿verdad? Es importante que el paciente tenga movilidad en los miembros sanos para que estos le den la fuerza o el apoyo que necesita para mover los miembros lesionados, ¿verdad? Y si el paciente es empezarlo lo antes posible, porque entonces el injerto comienza a cicatrizar y cicatriza y empieza a hacer una limitación, entonces la cirugía no va a ser útil. Entonces, lo primero antes que movilización y que se puede poner incluso desde el quirófano es la férula para mantener la articulación estirada y después evitar las limitaciones. Ok, gracias. No sé si hay otra consulta. Bueno, si no hay consultas, creo que esto fue la presentación de nosotros. No sé si América tiene algo más que agregar. ¿No? Entonces, eso es todo. Igual si tienen alguna consulta o cualquier cosa, ¿verdad? Estamos a la orden. Yo no sé si América o usted, Lisa, podían hablar un poquito en relación a la experiencia virtual. No sé si ustedes manejan esta área con los pacientes directamente, ya que estamos pues en esta modalidad también que los estudiantes van a comenzar a trabajar con los pacientes. Pues ha sido como muy útil para algunos pacientes, pero también se encuentra como en todo dificultades, ¿verdad? Los pacientes de aquí de la fundación generalmente vienen de lejos, no tienen acceso a internet, a veces no tienen buena señal. Entonces para ellos es un poco tedioso recibir indicaciones, ¿verdad? A veces sienten que las indicaciones son repetitivas y hay poco compromiso también de parte de ellos para realizar el ejercicio. Pero eso no significa que nosotros no dejamos de abordarlos a veces por imágenes, si no pueden por llamada normal. Les preguntamos cómo está la cicatriz. A veces hemos pedido también que hagan parches de cuerina caseros, si pueden conseguir la cuerina. Entonces, es para que nosotros también veamos que la rehabilitación no siempre tiene que ver con la electroterapia, no siempre tenemos que tener máquinas, se puede hacer perfectamente con nuestro cuerpo, con materiales de la casa. Es donde viene el RBC, que nosotros tenemos que implementarlo, es buscar la forma que el paciente haga el ejercicio, no nos podemos detener porque no hay medidas, pero se dio bastante en telemedicina y el problema con nosotros, que quizá es lo que dificulta un poco, es con las mallas que se rompen, se desgastan y al no tener pues una confeccionista a mano, pues es lo que la presión sobre la cicatriz es lo que nos puede dificultar un poco. Pero lo demás, creo que se pueden hacer ejercicios en la casa, se pueden hacer estiramientos, se pueden usar e hidratar la cicatriz, que eso no nos afecta, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Sí, estarles recordando, me imagino, a los pacientes, a sus familiares, pues el cuidado que deben de tener con esa cicatriz por lesión por quemadura, que creo que es lo más importante, lo básico desde un inicio, cuando hay una lesión por quemadura, evitar pues que la cicatrización se complique y haya contracturas y queloide y todas estas cosas que ya ustedes han mencionado. Entonces, para que los muchachos puedan ver pues la importancia esa de la prevención a complicaciones que se pueden dar en estos pacientes por lesión por quemaduras. No sé, América, si hay algo más.
No, solamente, la verdad que sí, nosotros hemos dado seguimiento, ¿verdad? A los pacientes. Al momento de que ellos ya se presentan presencial, nosotros sí les hemos dado seguimiento en la mayoría de los pacientes que necesitan, ¿verdad? En ese momento, como las dificultades que hay de transporte, de citar a los pacientes, nosotros hemos tenido esa forma, ¿verdad? De abordar a los pacientes por telemedicina, por una llamada, ya sea videollamada, sea llamada normal, porque como comentaba Elisa, hay algunos pacientes que son de lejos, no tienen buena señal o no tienen cobertura, ¿verdad? De internet. Entonces, sí, es una forma nueva para nosotros que la hemos puesto en práctica desde el año pasado, ¿verdad, Elisa? Desde el año pasado, dar seguimiento a los pacientes que no se pueden trasladar a la fundación y por la falta de tiempo, ¿verdad? Que nosotros tenemos también, que como de los 5 días de la semana que nosotros estábamos atendiendo antes, solo estamos atendiendo 3 y no estamos atendiendo la misma cantidad de pacientes diarios que estábamos viendo antes. Entonces, esta es una manera de abordar a cada uno de nuestros pacientes que necesitan seguimiento por lo menos 2, 3 veces por semana, pero que no se pueden estar trasladando, ¿verdad?, a la fundación o no tenemos el espacio para poder abordarlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, América, Elisa, por esa participación. Esperamos que sirva de gran ayuda a todos estos muchachos pues, que están comenzando con esta práctica. Bueno, damos entonces paso ya tenemos las 9, tenemos una hora más, damos paso a la participación de Ana Luz y sus compañeros de la carrera en su práctica, de la carrera de trabajo social. No sé quién Sí, ahorita voy a compartir pantalla, sí. Solamente, ¿verdad?, decir que tenemos planificado 2 temas de exposición. Uno es el estigma dirigido hacia las personas sobrevivientes de quemaduras y el otro es la inteligencia emocional dentro de lo que es el ámbito de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, los dejo con mis compañeros. Y bueno, a cada uno de los muchachos que están escuchando, pues puedan ir, mientras están escuchando las presentaciones, puedan ir anotando algunas de las preguntas en relación para que puedan ser abordadas. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de este espacio de aprendizaje. Continuando, vamos a abordar el tema sobre estigma hacia las personas sobrevivientes de quemaduras. Iniciando con el concepto de estigma, es una condición, atributo o rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como inaceptables o inferiores. Erving Goffman retoma el concepto de estigma para entender este proceso de la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social. Lo define como un atributo que produce un descrédito, una desviación de la norma y una devaluación de la identidad. Puede ser un signo corporal, una perturbación física o moral. En la sociedad, todo lo que es distinto de lo sano, del bienestar físico y de la belleza genera ansiedad y temor. Se considera que el cuerpo enfermo o discapacitado no es digno de mostrarse. Desde esta perspectiva, el cuerpo con quemaduras, las cicatrices o amputaciones se convierten en motivos de estigma, pues son considerados deformidades o defectos físicos y este hecho tendrá implicaciones en la imagen corporal e identidad de las personas que lo han padecido. Como siguiente tenemos 2 partes que son individuos estigmatizados y estigmatizadores.
tenemos lo que son desde la perspectiva de las personas estigmatizadoras, la estigmatización provoca su deshumanización, la amenaza y aversión al otro, y la despersonalización de los demás a través de caricaturas estereotipadas. Estigmatizar a los demás teóricamente serviría a estas personas para mejorar su autoestima mediante la comparación a la baja, comparándose con otras personas que parecen menos afortunadas y mejorar así su bienestar mediante el desprecio a los demás. En el siglo XXI, muchos psicólogos consideran que la estigmatización y estereotipación consecuencia de las limitaciones y ausencia de habilidades sociales de determinadas personas, así como de la información y experiencia social a la que se ven expuestas. Luego tenemos la parte de las personas estigmatizadas, son enviadas al ostracismo, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas. Experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos, y aquellos que se perciben a sí mismos como miembros de un grupo estigmatizado, lo sean o no, experimentan estrés psicológico. Luego tenemos las categorías que causan el estigma. Según Goffman, son 3 categorías. La categoría tribal, que entra lo de las etnias, religión o raza. Luego la categoría de diferencias físicas, que tenemos la obesidad o cualquier otra discapacidad física. Luego está la categoría de estigmas asociados al comportamiento o a la personalidad. Aquí encontramos la delincuencia y las enfermedades mentales. Los dejo con mi compañera, quien va a abordar otros temas. Muchas gracias. Listo. Buenos días. Mi nombre es Soraya Neymaya. Continuando con el tema de estigma, vamos a hablar acerca de lo que es la reestructuración de la vida social y de una nueva identidad, ¿verdad? Con lo que es la reestructuración de una vida social, tenemos que las quemaduras en los pacientes, ¿verdad? Se pueden producir en accidentes ya sean leves o graves, lo que esto presenta una etapa de incertidumbre en el paciente y un quiebre en su identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no van a ser o no van a tener esa normalidad que antes tenían, ¿verdad? En ese sentido se plantea que estas personas se empiezan a modificar lo que es su nueva vida social y una nueva identidad, ¿verdad? Entonces los humanos somos seres sociales que construimos nuestra identidad con interacción con otras personas, pero en este caso, como su cuerpo ya las personas no lo consideran normal, no lo ven normal, entonces aquí hay un choque, ¿verdad?, entre las personas con las que se relacionaban o con las que se pueden relacionar. También tenemos que nuestro cuerpo, ¿verdad?, o el cuerpo de ellos, en ese caso, las secuelas físicas se convierten en lo que son símbolos que dificultan que pueda haber esa interacción con otras personas, ¿verdad? Entonces, esto provoca que los puedan rechazar, que los puedan discriminar o que hay un distanciamiento entre ellos y las demás personas, ¿verdad? Entonces, Souler señala que la pérdida de la integridad corporal despierta en ellos lo que es una angustia, un rechazo, ya sea social, familiar, afectivo, sientes que se van hundiendo, parte de ellos se siente abandonado, ¿verdad? Inclusive pueden llegarse a sentir mal con ellos mismos. Y con respecto a una nueva identidad, se nos dice que con la vivencia de una imagen deteriorada, los pacientes buscan lo que es restaurar o reconstruirse, ¿verdad?, nuevamente una identidad para intentar reconocerse o tener una concepción positiva de sí mismo que les permitirá desenvolverse con seguridad. Entonces, con la vivencia de una imagen deteriorada, ¿verdad?, como les decía, los pacientes buscan eso, ¿verdad?, volver a reconstruirse. Se encuentran inmersos en la incertidumbre de no saber o de qué forma lo harán, ¿verdad?, o cómo podrán seguir adelante con sus cuerpos, en este caso que están dañados en cierta parte. La recuperación física pues puede ser un factor innegable para ellos, ya que sanar el cuerpo les va a permitir recuperarse en todos los sentidos.
En este aspecto, cuando los pacientes buscan la reestructuración de una vida social y la construcción de una nueva identidad, se pueden encontrar entre un entorno cercano y un entorno lejano que a la vez les permitirá y a la vez no hacer esto, ¿verdad? Porque en el entorno cercano encontramos a lo que son los familiares, a los amigos, a las personas más cercanas, que de una u otra forma les están ayudando o les están motivando a poder reconstruirse nuevamente. Y tenemos el entorno lejano, ¿verdad?, que serían las personas de la sociedad con los que estos no pueden interactuar por su cuerpo que está dañado. Entonces, estas personas lo que hacen es rechazarlos en algunos casos, discriminarlos, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Al hablar de recuperación física, podemos identificar tres niveles. Cuando las secuelas no fueron tan graves, y no representan un conflicto. En otros casos, cuando las secuelas estéticas se buscan atenuar para reducir lo que es el impacto personal y el impacto hacia otras personas, y algunos sufrieron, ¿verdad? Algunas personas pueden sufrir lo que son limitaciones en la movilidad, las cuales se pueden recuperar en algunas ocasiones con rehabilitación o con alguna cirugía, ¿verdad? Y finalmente, quienes que tuvieron que ser amputados, es importante maximizar, ¿verdad?, en ellos lo que son sus habilidades, sus capacidades que conservan o que encontraron nuevas habilidades en ellos para poder desenvolverse. Así que tenemos que recordar algo muy importante también, es que la recuperación no solo se logra cuando el paciente ya puede caminar nuevamente, ya tiene movilidad o sus heridas o cicatrices están totalmente sanas, no solo físicamente, sino que también se recuperan totalmente cuando ellos aprenden a quererse, cuando aprenden a aceptar su cuerpo y a pesar de todo, ¿verdad?, reconocen que siguen siendo ellos mismos, o cuando se miran al espejo notan que todavía tienen parte de lo que ellos eran antes de este accidente, ¿verdad? Y además es importante también recordar que esto no solo se logra solo, sino que van a tener un apoyo psicológico, que existen grupos de apoyo o grupos de autoayuda para que ellos puedan mejorar lo que es la parte de poder aceptarse nuevamente. Tenemos lo que son las consecuencias de la estigmatización, que estas entrarían en varias categorías. Empezaríamos con el daño físico, ¿verdad? Ya que el cuerpo está dañado, tiene marcas, así ellos miran que tienen como algo que los marcó corporalmente, y además las demás personas también pueden ver eso en ellos porque es algo evidente, ¿verdad? Así que el grado de estigmatización puede variar según las características de la lesión. Tenemos el número 1, que sería de gravedad, desde cicatrices que son bastante visibles hasta la amputación de alguna de las partes de su cuerpo, que los coloca en una posición, ¿verdad?, de discapacidad, o tienen que depender de otras personas para realizar ciertas actividades. De temporalidad, cuando el proceso de recuperación es transitorio o en algunos casos puede ser permanente, y la visibilidad, que son lesiones en áreas que son muy difíciles de ocultar, ¿verdad? Pero sin importar la gravedad de las secuelas, se generan sentimientos en ellos, ¿verdad?, como sentimientos de fealdad o que tienen alguna deformidad, lo que los lleva a sentirse rechazados, a sentirse que no son parte de la sociedad, de que no pueden salir porque las personas los miran con asombro o sus miradas quedan así, ¿verdad?, sobre ellos. Tenemos lo que es el daño psicológico, que abarcaría, ¿verdad?, un contraste entre su actual personalidad, entre su actual cuerpo con su nuevo cuerpo, ¿verdad? Y pueden sentirse incómodos, pueden sentirse mal consigo mismos y comienzan a manifestar un conflicto de emociones, ¿verdad? Empiezan a sentirse depresivos, tienen desesperación, enojo, tienen frustración, tienen tantos sentimientos, ¿verdad? Y también tienen necesidad de atención, tienen necesidad de que alguien los escuche, de que alguien les dé una ayuda, ¿verdad? En este caso psicológica. Entonces hay un impacto, ¿verdad?, entre lo que es las secuelas por las quemaduras y además hay que sumar los sentimientos que ellos tienen en ese momento por sentimientos de fealdad que hablaba aquí, ¿verdad?, anteriormente. Tenemos lo que es el daño social, que los pacientes, como les decía, se enfrentan a un contacto con otras personas, ¿verdad?, en la sociedad, que en algún momento los van a ver distintos, en algún momento los van a ver con asombro, más que todo con asombro, porque si miramos una persona así,
no vamos a correr, sino que nos vamos a quedar viéndolo fijamente, porque para algunas personas es algo nuevo, ¿verdad? Que no se ve tan a menudo, no podemos decir es algo común. Les decía que las personas también pueden presentar lo que son limitaciones motrices, y para esas personas también que se les amputó alguna parte de su cuerpo es mucho más difícil, porque sabemos que no existe el espacio, no están las herramientas para que ellos puedan adaptarse a algo nuevo en su vida. Tenemos el daño económico, ¿verdad? Que en ese caso entraría que hay personas que pierden su trabajo porque no pueden desempeñarlo con normalidad. Entonces empiezan a tener que depender económicamente de otras personas, ¿verdad? Tenemos lo que es la discriminación, que eso es como algo que deberíamos siempre de tratar o de evadir, porque no es bueno, no es sano para las personas que están intentando reconstruir una nueva identidad, que sean discriminadas, ¿verdad? Entonces aquí entrarían cosas como que las personas les puedan decir en la calle que está quemado, o les ponen apodos que no deberían, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad? Eso, les hablaba de las consecuencias. Y tenemos nosotros aquí algunas estrategias con las que nosotros podemos trabajar desde nuestras áreas, ¿verdad? Para poder evitar el estigma hacia estas personas, que tenemos como número 1, valorar al paciente durante la fase de rehabilitación, ¿verdad? Recordándole la importancia de concluir su tratamiento. Esto se puede hacer mediante una llamada telefónica, un mensaje de texto, una visita, estarle recordando al paciente lo importante que es que ellos puedan asistir a la cita para que puedan ir avanzando en su tratamiento hasta que lleguen a concluirlo. Tenemos también reconocer las necesidades sociales, económicas y psicológicas que los pacientes tienen durante este proceso de rehabilitación. Esta es una ventaja que se tiene aquí en CRISAP, que se vela por una recuperación integral de la persona, ¿verdad? Física, psicológica, en algunos casos se dan algunas ayudas económicas, porque también se trata de velar por la necesidad de las personas. Tenemos también el desarrollo de programas de información y sensibilización sobre las consecuencias de las quemaduras, que esto también se cuenta con un área de prevención que mencionaba mi compañera Ana Luz al principio, en donde se encarga de pues impartir esta información. También es importante que el equipo multidisciplinario tenga una comunicación constante para conocer, ¿verdad?, los cambios y los avances que tienen los pacientes. También se debe ser honesto con el paciente y no se le deben hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se le tiene que dar el verdadero diagnóstico, se le tiene que decir si está haciendo bien o no está haciendo bien su ejercicio de rehabilitación, porque no se le debe facilitar el proceso, porque no consiste en eso, ¿verdad? Tenemos también brindar confianza al paciente para que ellos puedan tener una autonomía, ¿verdad? Sabemos que al principio esto va a ser difícil, pero a mediados del proceso esto van a ir teniendo más autonomía, van a ir dependiendo menos de las demás personas, van a tomar sus propias decisiones. Es muy importante que el paciente tome sus propias decisiones en cuanto a su proceso de rehabilitación. Y tenemos como punto final animar y apoyar al paciente, ¿verdad?, en este proceso de rehabilitación para que este sea más ameno, ¿verdad? Entonces, con el apoyo de todo el equipo multidisciplinario, de sus familiares, de sus amigos más allegados, sus personas más allegadas, este proceso pues va a ser más rápido y va a ser más satisfactorio. Así que por parte de este tema y de mi parte y de mi compañero Roberto, ha sido todo. Así que las preguntas al final, o no sé si en ese momento tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, sugerencia. Pues qué importante como parte del equipo multidisciplinario la parte de trabajo social, así como otros profesionales de la salud, por mencionar, que componen este equipo, digamos, las otras especialidades como ortopedia, neurólogo, el fisiatra, psicología, todos son importantes en su momento para que el paciente pueda superar estas situaciones. Es importante lo que acaban de mencionar estos compañeros en relación a ese trabajo. Yo quisiera ver, no sé si en este momento o al final tendrán algo para compartir en relación a la experiencia específica con algún paciente que tuvo esa transición de esa situación de estigma, y que pudieran compartir o lo tienen ya para el final. No sé, es una de la experiencia del trabajo que han realizado con los pacientes
por lesiones por quemaduras en CAISAC. Sí, permítame. Bueno, por ejemplo, hay un caso de una niña que tiene como 12, 13 años, ¿verdad? Es adolescente. Y pues ella en una de las entrevistas sociales que hacemos con los pacientes, ¿verdad? De trabajo social, pues ella nos comentaba que ella tenía su grupito de amigas, ¿verdad? Que eran muy unidas, jugaban y todo. Y pues a raíz de su accidente, las amigas, claro, se apartaron de ella, la discriminaban, ¿verdad? Con miradas, porque la miraban que era bien rara por todas sus cicatrices. Y pues ya ahorita ella ha estado, ¿verdad? Creo que lleva como un año, un poquito más de un año, en rehabilitación, y pues a medida que ha ido mejorando, pues supuestamente ya como que ha logrado encontrar, ¿verdad? Así ciertas amistades, pero la verdad es que es muy difícil, ¿verdad? En especial los niños que han sido víctimas, por ejemplo, de bullying. Muchos de ellos, en su mayoría, pues terminan con ese temor a volver a tener amigos, a volver a ir a la escuela, por ejemplo. Entonces es muy difícil, pero sí les puedo comentar ahorita el caso de esa niña, ¿verdad? Que como les digo, fue rechazada por quienes eran sus amiguitas, y ahorita pues está en ese proceso de volver a ser amigos y todavía, ¿verdad? Entrando a lo que es la etapa de la adolescencia. Entonces, puede ocurrir, ¿verdad? En esos casos hay algunos pacientes que, digamos, han sufrido lo que es la discriminación laboral, ¿verdad? Que se les despide de sus trabajos o no les dan trabajo, y pues a medida que ha pasado su rehabilitación han encontrado, como dicen, ciertas chambitas, o ellos mismos incluso tienen ideas, ¿verdad? Del emprendedurismo, ¿verdad? Que está muy famoso ahorita. Entonces esos son algunos ejemplos que les podría dar. No sé si quedó claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Interesante, interesante, pues cómo se va transformando una persona que está en una situación de esas, y bueno, sobre todo los niños, se le va a hacer bastante difícil a cualquier edad. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte de los estudiantes, y si no, pues Ana Luz, pueden continuar con el siguiente tema. Ok, si no hay duda, o por mientras piensan, voy a ir compartiendo la siguiente presentación. ¿Hay alguna duda respecto al tema del estigma o algún comentario? Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo tema sobre la inteligencia emocional. Perdón, me voy a quitar la mascarilla, se me olvida. En el ámbito de rehabilitación por quemaduras. Y antes que nada, pues, ¿verdad? Ese es el temario de algunos subtemas que vamos a abordar, como el perfil psicológico de la persona sobreviviente de quemadura, el concepto de importancia de la inteligencia emocional, sobre todo lo que es en el ámbito de salud, los tipos de inteligencia emocional, actitudes profesionales en el ámbito de salud y algunos beneficios de poner en práctica la inteligencia emocional. Entonces, les voy a presentar de manera resumida lo que es el perfil psicológico de las personas sobrevivientes de quemaduras, para que entendamos a mayor profundidad por qué es importante que nosotros como profesionales, ¿verdad?, dentro del área de rehabilitación, practiquemos lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Hay que recordar de que estas personas, como ya lo explicó mi compañera Soraya en la exposición anterior, son personas que pues sufren un gran impacto psicológico, emocional, cognitivo, ¿verdad?, a raíz de la lesión por quemadura. Entonces, ya sabemos, ¿no?, de que las quemaduras, sí, es cierto, afectan principalmente lo que es la piel, ¿verdad? Entonces, depende de la profundidad, que pueden llegar a perder algún miembro, etcétera, ¿verdad? Pero este tipo de lesiones son consideradas como experiencias traumáticas, donde pueden percibirse amenazada la vida y donde se pone al límite la capacidad de adaptación. Entonces hay dos elementos ahí, ¿verdad? Uno es que su vida en algunos casos, en los casos más extremos, se ve amenazada. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sufren quemaduras de altos grados o niveles, que terminan hospitalizados, y claro, ahí está en juego su vida. Y por otro lado, es esa situación en la que se tienen que volver a adaptar
o a reaprender también nuevas capacidades para poder continuar con su vida. Algunas de las secuelas psicológicas, para ampliar un poco más, ¿verdad? Incluyen lo que son el malestar, sentirse triste, ansioso, irritable, indefenso, solo, distante de su familia, ¿verdad? Hay personas que por el mismo temor a recibir estigma o discriminación se alejan de sus familiares. Algunos tienen dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido y relajar el cuerpo, ¿verdad? También hay dificultades cognitivas como la concentración, la memoria, tienen bajo nivel de energía y se sienten muy cansados. Y se ha encontrado que entre el 21 y el 43% de los pacientes que han sufrido alguna lesión por quemadura desarrollan un trastorno de estrés postraumático mientras se encuentran hospitalizados o después del egreso, es decir, que todavía incluso meses después de haber estado ya sea hospitalizados o de culminar su rehabilitación, todavía tienen recuerdos de cómo era estar hospitalizados, cómo es estar todavía acá en un centro de salud de Honduras, ¿verdad? Que sabemos que están en condiciones precarias, es algo muy difícil. La parte de estar distanciados de sus familiares también, repeticiones, ¿verdad? Del accidente, si es que fue un accidente, etc. En el caso de los niños, generalmente se ha encontrado de que cuando inician el tratamiento muestran mucho temor y ansiedad, ¿verdad? A veces cuando los pacientitos llegan acá, como que se alejan, empiezan a llorar, se muestran así renuentes cuando ven al doctor o a las terapeutas porque tienen miedo, ¿verdad? Del tratamiento. Además de que tienen algunos sentimientos de abandono frente a una hospitalización, ¿verdad? El temor a que los dejen ahí en el hospital. Y se presentan en algunos casos trastornos del sueño y del apetito, recuerdos recurrentes del momento en que ocurrió la lesión y cambios de conducta. Por ejemplo, hay una pacientita que tiene 2-3 años y pues ella ahorita, hace unas semanas, nos dimos cuenta que otra vez está empezando a tener lo que son pesadillas referente al accidente que ella tuvo, entonces no duerme, pasa llorando en las noches, ¿verdad? Entonces le afecta que ella pueda conciliar su sueño. Y en algunos casos, ¿verdad? Lo que son los cambios de conducta, hay niños que, por ejemplo, se vuelven tal vez más agresivos, se vuelven, ¿verdad? Como que empujan a la gente, no quieren que estén alrededor de ellos, o sucede el caso contrario, hay niños que suelen tal vez cohibirse, ¿verdad? Se vuelven como más introvertidos, más tímidos, por el mismo miedo que tienen a que la gente los trate mal. También surge un quiebre de su imagen personal, que eso lo mencionó la compañera Soraya, ¿verdad? Hay sentimientos depresivos asociados a las pérdidas y al duelo por su imagen física. Recordemos que estas personas generalmente son muy conscientes, ¿no? De que ya no se ven como eran antes, o por lo menos una parte de su cuerpo que fue quemada, y peor en los casos en los que se les tuvo que amputar, por ejemplo, el brazo, la pierna, etcétera. Entonces, es esa lucha de que perdí algo de mí, ya no soy la misma persona de antes. Y también pasa en los adultos. Por ejemplo, hay una paciente, ya es de la adultez mayor, y pues ella nos contaba de que ya no se siente como la mujer que era antes, y decía de que cómo es que su esposo no tiene vergüenza por andar con ella en la calle, ¿verdad? Entonces sí, ese impacto de lo que es la autoestima les afecta bastante fuerte. Y también los niños llegan a reconocer las dificultades que ellos pueden tener al momento de volver a entrar a la sociedad, ¿verdad? Fuera del ámbito familiar. Entonces surge lo que es el bullying, el rechazo por sus compañeritos, ¿verdad? Etcétera. Bien, entonces hoy sí ya que se sabe más a profundidad, ¿verdad? Las consecuencias psicológicas, que una, ¿verdad? Es importante que las recordemos porque nosotros, ustedes desde terapia funcional, ¿verdad? Nosotros desde trabajo social somos ese contacto casi diario, semanal que el paciente va a tener, y por eso es importante que tengamos en nuestra conciencia todas estas secuelas que ellos están sufriendo. Entonces hoy sí, ¿qué es la inteligencia emocional? No sé si hay alguien que quiera decirme qué entiende por inteligencia emocional o si ha escuchado lo que es. Sería como la capacidad de controlar las emociones. Muy bien. Sí, correcto, de controlar las emociones, pero acá hay una cuestión, no solamente es nuestras emociones, sino que también las emociones de las demás personas.
Entonces, Daniel Goleman establece de que la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que poseen las personas para entender, reconocer y lidiar con sus propias emociones, sentimientos y sensaciones y la de los que lo rodean. Y también es una capacidad para poder gestionar y actuar con prudencia en las relaciones humanas. Es decir, conocer cómo me siento yo, conocer cómo se sienten los demás alrededor mío y qué acciones tomar en cuanto a esos sentimientos, a esas emociones para que pueda buscarse una solución, ¿verdad? A la problemática de la manera más prudente posible. Bien, entonces, nuevamente, ¿por qué es importante que tengamos un alto nivel de inteligencia emocional dentro de lo que es el ámbito de la salud? La inteligencia emocional es clave para que nosotros podamos organizar nuestras destrezas interpersonales y nuestras habilidades de comunicación, ¿verdad? Dentro de lo que es el ámbito de salud, en este caso rehabilitación por quemaduras. Entonces, en primer lugar, se puede mejorar esa relación médico-paciente, en su caso, ¿verdad? Terapeuta funcional, paciente, y aspectos relacionados con la calidad del cuidado y la satisfacción del paciente. Segundo, el rendimiento, el nivel de implicación y la satisfacción profesional de los médicos, así como el entrenamiento y desarrollo de las habilidades de comunicación clínica. Es decir, si se tiene un alto nivel de inteligencia emocional, vamos a saber cómo comunicar al paciente todos los elementos, ¿verdad?, que implican el proceso de rehabilitación y también vamos a mejorar como profesionales. Entonces, los dejo ahorita con mi compañera Aileen, que va a continuar con la temática. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Aileen Chávez y yo voy a continuar hablando de lo que es la inteligencia emocional. Pues ya habíamos hablado, bueno, ya habían comentado mis compañeros más o menos qué era lo que es trabajar desde el área de terapia funcional y de trabajo social, con pacientes que han sufrido quemaduras y que están como en ese proceso de reinserción a la sociedad, ¿no? Ya sabemos que los pacientes con quemaduras pues se ven diferentes a los demás pacientes que pues padecen de otro tipo de patología, por lo tanto pues es un tanto complicado, ¿verdad? Para una persona que nunca ha visto una persona, ¿verdad?, que viene con quemaduras, vemos que las personas tal vez pues vienen cabizbajas. La verdad es que desde mi experiencia, cuando iniciamos pues nuestra práctica aquí, se nos dijo desde un principio, ¿verdad? Se nos dio como una introducción a lo que iba a suceder, se nos mostraron imágenes y desde nosotros ya teníamos una visión que era lo que pues iba a pasar, ¿no? Con qué tipo de personas, qué tipo de pacientes íbamos a interactuar y más o menos con pues qué tipo de inteligencia emocional teníamos que tener nosotros, ¿no? Pues para darle comodidad a los pacientes. La verdad es que desde mi perspectiva es bastante gratificante pues ver de que los pacientes acuden a CRISAC y se sienten en un entorno donde son aceptados, ¿no? Que son queridos, que son escuchados y también pues pueden ver de que hay personas de que están pasando por lo mismo y pues que no están solos. Pues siguiendo con el tema de tipos de inteligencia emocional, existen dos tipos de inteligencia emocional, como lo había dicho la compañera Ana Luz anteriormente, pues que es la interpersonal y la intrapersonal. Que la interpersonal son capacidades y habilidades sociales para las interacciones con otras personas. Y la intrapersonal, las capacidades y habilidades que se poseen para relacionarse con uno mismo. Voy a darle. Permítanme un momento. Ahora sí. Bueno, la interpersonal tenemos que potenciar nuestras habilidades sociales y con la interpersonal debemos trabajar en nuestra autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Como había dicho alguien por ahí, pues aparte tal vez para controlar nuestras emociones, si nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones ante los sucesos
externos a nosotros, pues tampoco vamos a ser capaces de poder interactuar con otros, porque ustedes saben de que, bueno, cuando nosotros tenemos algún tipo de emociones, a veces cuando son demasiado brotantes, demasiado expresivas, demasiado fuertes, podemos pues desordenar o generar algún tipo de desborde en nuestro alrededor y transmitirle eso a otras personas. Por ende, si nosotros estamos trabajando con pacientes de cualquier tipo de patología, en este caso de una rehabilitación, nosotros no podemos venir y hacer como que un mal gesto, o, ¿verdad? Y si estamos demasiado abrumados por la situación, nosotros lo que hacemos es prudentemente, ¿verdad? Después de que el paciente se va, ¿verdad? Darnos un respiro, pensar en la situación y, bueno, como les decía en nuestro caso, nosotros lo que hicimos es que, bueno, analizamos un poco la situación, ¿verdad? En los primeros pacientes que nosotros empezamos a recibir, nosotros ya íbamos viendo más o menos cómo eran, cómo se sentían, cómo los niños reaccionan cuando se les toca, muchos de ellos lloran. Entonces yo lo que digo que lo menos que necesita un paciente es llevarse un mal sabor de boca de un profesional, ya sea de rehabilitación, bueno, aquí pues trabajo social trabaja con diferentes, con diversas profesiones, entonces no sé, llevarse un mal sabor de boca de alguien que le está dando rehabilitación, de alguien de trabajo social, entonces es bien complicado, ¿no? Entonces nosotros debemos analizar un poco la situación. Entonces ahorita voy a hablar de las actitudes profesionales en el ámbito de la salud. Sugerir y no imponer. Nosotros lo que podemos hacer es sugerirle a la persona, darle opciones, cómo se puede sentir, hacerle saber de que está en buenas manos, de que está para apoyársele, que no tiene que tener miedo. En el área de trabajo social, pues nosotros aquí nos estamos mostrando, pero para darles una pequeña introducción a los que no conocen qué es el trabajo social, pues nosotros aquí, parte de nuestra labor es aplicar estudios socioeconómicos para saber la situación económica de los pacientes de CRISAC. Como habían dicho las terapeutas, muchos de ellos no tienen dinero, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que acudir a sus citas y sus citas pues se hacen previamente calendarizadas para que no choquen con los otros pacientes. Por ende, nosotros no venimos y le decimos al paciente, usted tiene que venir a su cita porque si la pierde, ahí vea usted cómo hace. No, nosotros lo que hacemos es sugerirle al paciente que si en un caso no se puede presentar a su cita, que llame con anticipación para poderle calendarizar su cita para otra fecha, ¿no? Porque lo importante para nosotros es que el paciente no abandone, no deserte su proceso, ¿verdad? Las repercusiones pueden ser bastante graves si un paciente no sigue su rehabilitación. El próximo sería respetar la forma de vida del otro, ¿no? No podemos decir que la persona que no ha podido venir tal vez a una cita es por desinterés. Ya sabemos de que si nosotros nos encargamos de estudiar las causas externas e internas que no le permiten al paciente acudir a su cita o seguir su tratamiento, nosotros debemos ser capaces de entender, poder ayudar, contribuir a la vida de esa persona y poder saber el por qué la persona no viene, ¿verdad? O si deja de venir en algún caso, porque no se comunica. Las causas pueden ser muchas. Entonces nosotros debemos pues respetar la vida de la otra persona. Como había dicho anteriormente también, la discreción, ¿verdad? Ahorrarnos ciertos tipos de comentarios, puesto que ya sabemos pues, que son personas que se ven diferentes y que el hecho de que nosotros le digamos que se ven diferentes no es algo que ellos no sepan, ellos ya lo saben. Ellos tenían una vida previo a lo que había sucedido, ¿verdad? Previo al incidente, por ende, pues ellos saben cómo lucen y lo menos que quieren es, pues, como había dicho también, es llevarse un mal sabor de boca de uno de los profesionales con los que interactúan. También tener conciencia de riesgo. Nosotros somos pilares importantes en lo que es la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque después del accidente, con las primeras personas que un paciente con quemaduras tiene interacción es con un profesional. Por lo tanto, ¿cómo se va a sentir esa persona si nosotros los tratamos mal? O no sé, no tenemos conciencia, no sabemos, ¿verdad?, interpretar la situación social o de esa persona que ha pasado por traumas. Entonces nosotros, ¿por qué generarles más trauma? Si podemos ahorrarnos eso, pues mejor, ¿verdad? Respetar la dignidad de la persona, no tratar de no exponerla
a situaciones en que la persona no quiere verse involucrada, ¿verdad? Tal vez algún tipo de actividad que la hace sentir incómoda, ¿verdad? Nosotros analizar la situación. Si el paciente está dispuesto a hacerlo, pues vamos a ello, pero si no, es mejor, pues, ¿verdad? Respetar a la persona, identificar la situación, qué es lo que la hace sentir así, ¿verdad? Y pues poder trabajar con lo que la persona nos está brindando. Tenemos la última, que es motivar a la persona para que utilice al máximo sus capacidades. Bueno, ustedes que son o serán profesionales de terapia funcional, sabemos de que tiene mucho que ver ¿cómo se llama? La voluntad de la persona en su rehabilitación. Que la persona se sienta tal vez motivada a seguir y no que tenga alguien encima que le esté diciendo, no, usted no puede, mire, cómo no va a poder, y míreme yo, o sea, nunca comparar nuestra situación porque ya sabemos que no es lo mismo. A menos que no tengamos una persona, un amigo o alguien que haya sufrido por este proceso de sufrir pues una quemadura o esté en algún tipo de rehabilitación, nunca vamos a saber qué es lo que esa persona está pasando. Debemos ser empáticos. Entonces, pues eso sería todo de mi parte y lo voy a dejar otra vez con mi compañera Ana Luz. Sí, ok. Nada más quería agregar algo respecto a esto de las actitudes profesionales. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los ritmos que tiene cada persona al momento de adaptarse a una nueva situación, ¿verdad? Lo que es la rehabilitación. Entonces, no solamente es motivarlos, sino que también utilizar, por ejemplo, un lenguaje que ellos entiendan, dar instrucciones precisas también, frases cortas. También recordemos que hay pacientes que vienen de zonas muy alejadas, ¿verdad? En los que el nivel de educación es un poco más bajo, entonces hay que buscar la manera, ¿verdad? De poder darse a entender y que el paciente pues comprenda las instrucciones que se les da y que sea fácil para ellos o ellas poder seguirlas, ¿no? Y ya para ir finalizando, nuevamente solo recalcar, perdón, algunos beneficios de poder utilizar la inteligencia emocional en el ámbito laboral o ¿verdad? En este caso de salud. Primero nos permite mejorar la relación con los pacientes, ¿verdad? Ya había dicho al inicio de que nosotros somos las personas que vamos a estar durante un proceso muy difícil de la persona, entonces tenemos que procurar mejorar esa relación, ¿verdad? Para que la persona pueda ser atendida con una alta calidad y que también pueda tener satisfacción, ¿verdad? Durante y al culminar lo que es la rehabilitación. También cuando nosotros y nosotras tenemos un alto nivel de inteligencia emocional, cuando sabemos comunicar bien nuestras emociones y también la parte práctica de la rehabilitación, vamos a aumentar el grado de adherencia de los pacientes a los tratamientos. No sé si recuerdan, ¿verdad? Que al inicio las compañeras América y Elisa explicaban de que hay muchos pacientes que suelen abandonar el tratamiento o no se adhieren bien al tratamiento y muchas veces es por justamente que no sienten que reciben la atención adecuada por parte del profesional. Y también se eleva lo que es el rendimiento, el nivel de implicación y satisfacción del mismo profesional, ¿verdad? Nosotros nos podemos desenvolver mejor y adquirir nuevas habilidades. Y por último, evita la llamada disonancia emocional y el síndrome de burnout. ¿A qué le llamamos disonancia emocional? Es cuando, por ejemplo, en el trabajo, la persona que labora, ¿verdad? Siente de que no está totalmente satisfecho, pero no es porque sea así la realidad, sino de que se crea esta situación ficticia en la que las condiciones, por ejemplo, laborales no cumplen con las expectativas que tiene la persona justamente por esa disonancia, ¿verdad? Que tiene con sus emociones. Entonces a veces llegan como a alterar pues sus respuestas dentro del trabajo, perdón, por ese conflicto emocional que tienen dentro de ellos. Y el síndrome de burnout, por si no lo han escuchado, es cuando el profesional generalmente en el área de salud ocurre mucho, ¿verdad? Que existe una sobrecarga de estrés
y eventualmente pues impacta lo que es la motivación de la persona para laborar, la conducta, las actitudes que tienen hacia sus compañeros de trabajo y los pacientes, etcétera, ¿verdad? Entonces es como que su cerebro se funde totalmente, no pueden laborar bien, ¿verdad? Porque hay mucho agotamiento emocional. También surgen algunos efectos psicosomáticos, ¿verdad? De palpitación, que se sienten cansados, que les duele la cabeza, ¿verdad? Tienen muy poca energía para poder realizar su labor. Entonces, cuando tenemos inteligencia emocional, incluso podemos estar con nosotros mismos y realizar nuestra labor de una manera, ¿verdad?, muy adecuada y que también sea satisfactoria para nosotros también. Entonces, en resumen, la educación emocional ayuda a mitigar el posible desgaste de las relaciones que los profesionales establecen con los pacientes y también a identificar las emociones y sentimientos que lo mueven y hacer un correcto manejo. Es decir, si conocemos nuestras emociones, las emociones del paciente, vamos a poder crear estrategias o una intervención en la que se pueda culminar con éxito, de modo de que el paciente, pues, como decían mis compañeros, ¿verdad?, se sientan apoyados, ¿verdad?, durante todo el proceso de rehabilitación y que esto los motive a seguir adelante. Entonces, eso es todo de nuestra parte con el segundo tema sobre la inteligencia emocional. No sé si hay alguna duda o algún comentario que tengan. Gracias, interesante esto de la inteligencia emocional, un factor clave que debemos tener como profesionales o ustedes estudiantes en el futuro, ya cuando tengan su profesión y que estén atendiendo a los pacientes. Sí, damos unos minutitos para ver si hay alguna pregunta de parte de ellos o algún comentario de las otras licenciadas. O si alguno de ustedes quisiera algo que se les escapó, que a veces suele pasar, y si no, pues... Nosotros, si hay chancecito, teníamos planificado una pequeñita dinámica para que retroalimentemos, ¿verdad?, todo lo que se ha aprendido respecto a estos dos temas de capacitación. No sé si, bueno, todavía hay chancecito, unos 5 o 10 minutitos, menos, máximo. Sí. Okay. No hay preguntitas, muchachos, muchachas. Damos paso pues a la dinámica. Ok. Y también me gustaría, bueno, no sé, en algún momentito que pudiéramos abrir la mayoría, lo que podamos, las cámaras para hacer una toma, una captura, una fotografía, pero ahorita pasemos a la dinámica y al final hacemos la captura. Permítanme, solo estoy. Bueno, por mientras, abramos nuestras cámaras para hacer una captura mientras se prepara Ana Luz con la dinámica. Por favor, vayan abriendo sus cámaras. Vamos a poner en modo de galería. Ok. Bien, ahí estamos. Vamos a hacer una captura. La mejor imagen, la mejor sonrisa. Ok. Vamos a hacer una más. Porque siempre se nos escapa de algún momento hacer estas tomas y después sí es importante que tengamos recuerdos de la actividad. Ok. Bueno, Ana Luz, ahí está. No sé si quiere que nos quedemos ahí en esta forma para la dinámica, aunque ya se fueron saliendo. Es que no sé por qué no me carga. Ay, no. Teníamos una serie de preguntitas, ¿verdad? Así para retroalimentar y para poner en práctica, que los muchachos, ¿verdad? Pongan en práctica lo que han aprendido, pero no me está cargando. No le está cargando. Bueno. No. Pero igual se puede hacer así, ¿verdad?
yo les digo las preguntas, supongo, porque no me está... bueno, por mientras, mejor se lo voy a decir así, ¿verdad? Porque lastimosamente no me está cargando la página web en donde tenía la dinámica preparada. Entonces, les voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? De algunos casos o preguntas sobre los temas y, ¿verdad? Quien quiera participar, quien sepa la respuesta, tenga una idea, que, ¿verdad? Pueda abrir su micrófono o levantar la manito y participe. Entonces, primero, les voy a dar un caso, o bueno, por decirlo así, un caso. Durante el primer acercamiento con el personal de CRISAC, la madre de fulanito, paciente de 5 años, empieza a llorar fuertemente mientras cuenta cómo ocurrió el accidente de su hijo, ¿verdad? La actitud que se debe tener, o que nosotros, ¿verdad? Y ustedes debemos tener, es la siguiente. Les voy a dar 3 opciones. Primera opción, llamar a mi compañero y decirle que continúe con el caso porque lo que me interesa es darle la terapia al hijo. 2, mostrar empatía, darle su espacio y escuchar atentamente. Podría ofrecerle un pañuelo o un vaso con agua. Opción 3, demostrar afecto físico, abrazarla y sobarle la espalda. Entonces, de esas 3 opciones, ¿cuál creen que es la adecuada? No sé si me di a entender o tal vez repito nuevamente las opciones. Tienen la manito levantada. Ah, bueno, es que no me parece, pero sí, quien tenga la manito levantada puede participar. Bueno, yo considero que la segunda opción, la de mantener la empatía. Ok, muy bien. ¿Y por qué? Ok, considero que empatía porque sabemos que primero que todo en nuestra carrera pues hay que mantener eso, ¿verdad? Ser empático con los demás para poder comprender lo que están pasando y para poder como ayudarle de una mejor manera. Y tampoco es como que vamos a mostrar ser como empalagosos o no sé cuál sería el término, ¿verdad? Porque tampoco sería lo más adecuado, pero sí mostrarle a la otra persona de que nos interesa su situación o de que queremos buscar una forma para poder ayudarles. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Bien, otra segunda preguntita, que eso es algo que los mencionaron mis compañeros. Además de terminar lo que es la rehabilitación física, ¿cuándo se da por terminado en su totalidad el proceso de recuperación? 1, cuando el paciente decide que ya no quiere seguir con la rehabilitación. 2, cuando el doctor le da de alta a través de una constancia. O 3, cuando el paciente termina de aceptarse y querer ser tal y como es después del proceso de rehabilitación. Si hay alguien con la manita levantada, también, es que no me parece, pero... Aún no he levantado la mano. La compañera Soraya lo mencionó en algún momento, que la rehabilitación no solamente termina cuando ya puede movilizarse, cuando ya puede realizar ciertas actividades, cuando su cicatriz sana, sino que también habló... A ver, hay una manita levantada. Fanny. Sí, considero que la opción 3 es ya cuando termina el proceso, porque es cuando ya el paciente se acepta y la sociedad lo acepta. Cuando él se acepta, la sociedad también lo acepta. Entonces considero de que la opción 3 la correcta, porque es ahí cuando ya finaliza todo el procedimiento y el paciente pues se integra nuevamente a una sociedad, a su vida normal, laboral, social, y en fin, por eso considero que es la opción 3. Ok, muy bien, gracias. Ok, en otro caso, a ver, mientras Susanita está realizando los ejercicios de rehabilitación indicados por las terapeutas funcionales, se frustra mucho porque le está costando. Como profesionales lo correcto es, 1, decirle no se frustre, continúe que esto es por su bien. 2, dejarla y que siga tratando, no necesita de mi asistencia.
O 3, motivarla a seguir adelante y recordarle lo fuerte que ha sido durante todo su proceso de rehabilitación. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tomar en ese momento? Cuando el paciente se frustra durante la terapia y se cansa y dice que ya no puede seguir. ¿Cuál de esas 3 opciones es la adecuada? La 3. ¿Cómo? Considero que sería motivar a lo que es el paciente para que él pueda utilizar al máximo lo que son sus capacidades y hacerle saber de que el motivo de que él tiene un daño no quiere decir que hasta ahí va a llegar. Tenemos que seguir motivándolo hasta que él pueda desarrollar todos aquellos tipos de sus capacidades y sus destrezas. Ok, muy bien, exactamente. Bien, otra preguntita. Ok, después de varios meses de atender a pacientes que han estado en situaciones críticas, ¿verdad? En el que el paciente ha estado afectado bastante, no solo físicamente, sino que emocionalmente, llega la terapeuta funcional, ¿verdad? Y se siente exhausta, se siente agobiada por tantos casos fuertes que ha visto durante varias semanas. Entonces llega a la fundación y pues evita trabajar en equipo, da instrucciones a medias a los pacientes y pues contesta con mucha frustración. ¿Es correcto esta actitud que la terapeuta funcional tomó? Primera opción, ¿verdad? No es correcto porque es falta de inteligencia emocional, o sí, es correcto porque es su derecho a expresarse. ¿Cuál de las 2 opciones es la correcta? A ver, Kenia. Bueno, en realidad la cuestión sería en que no es correcto porque debemos de saber identificar en que sí somos humanos, tenemos nuestras etapas, pero una vez que entramos a un centro, tenemos un paciente enfrente, deberíamos de poner esa barrera entre no mezclar con lo que nos está pasando y con lo que queremos enfocarnos en el paciente. Ya después en casa, donde sea, somos libres, pero una vez teniendo un paciente y todo eso, nuestra actitud, debemos de moderarnos, igual sí, enfocarnos en nuestro paciente. Entonces no está bien que estemos liberando nuestras frustraciones por otras vías. Muy bien. Esperanza me parece que también levantó la manito en algún momento. No sé si quiere participar. ¿No tiene? ¿Me escucha? Sí. Sí, muy bien. Sí, como lo comentaba mi compañera, en sí esto es muy importante tener lo que es muy presente la inteligencia emocional, el de no involucrar nuestros problemas que tengamos personales o ya sean los problemas que tengamos en lo que es en la parte laboral, al momento que estamos atendiendo lo que es al paciente, ya que esto pues va a influir bastante en nuestra manera de cómo abordamos al paciente y no va a ser la misma manera que debemos, no va a ser lo que es una manera adecuada que deberíamos de abordar lo que es al paciente en llevar lo que son estas actitudes negativas en lo que es en la parte laboral. Bien. Bueno, Ana Luz, yo creo que estuvo muy bien la dinámica, ya se nos va el tiempo. Sí, ya terminamos. Bueno, ya era la última. Sí, ok, sí. Bueno, rápidamente pues agradecerle a cada uno de ustedes, Elisa, América, Ana Luz, al compañero de Ana Luz, Roberto, Aileen, Soraya, por habernos acompañado y habernos aportado estas informaciones de importancia para todos y sobre todo pues a estos muchachos que están ahorita iniciando con estos procesos de prácticas. Importantísimos temas, cómo manejan, cómo abordan los pacientes, la forma como se clasifican las quemaduras. De alguna manera sí algo rápido todo, pero sí creo que lo básico, lo fundamental. Y de parte pues de ustedes de trabajo social pues también estos temas de mucha importancia, sobre todo la inteligencia emocional que debemos de tener todos como profesionales a la hora de estar trabajando y atendiendo pues a los pacientes, ya sea virtual o presencialmente. Esto no tiene que ver de qué manera, siempre es saber manejar esas emociones.
muchas gracias nuevamente, gracias a todos por asistir. Y pues damos por terminada ya, voy a ir cerrando la grabación. Damos por terminada ya esta jornada y muy bien. Gracias.